Bueno, buenas tardes compañeros. Hoy les vamos a hablar un poco acerca de medidas en epidemiología, causalidad. Nosotros somos el grupo 4. Como objetivos, el día de hoy tenemos describir y analizar las distintas medidas de epidemiología y causalidad, presentar y describir las tendencias de incidencia y evaluar las medidas de asociación y medidas de impacto potencial. Primero vamos a hablar un poco acerca de las medidas de frecuencia. Entre estas medidas se encuentra la incidencia, que determina los casos nuevos que se presentan en una población en un determinado tiempo. En este caso podemos ver un ejemplo. En esta figura se nos muestra el número de casos de COVID confirmados a través de las pruebas de diagnóstico por fecha de prueba y porcentaje de resultados positivos de pruebas de diagnóstico, antes y durante el brote de COVID-19 en un campo universitario. Por lo que si necesitáramos calcular la incidencia para este grupo de población, pues nos podemos guiar en un periodo de tiempo determinado según la fecha de esta imagen. También mencionar que existen dos tipos de incidencia: la densidad de incidencia, o conocida como tasa de incidencia, y la incidencia acumulada. Entre otras de las medidas de frecuencia encontramos lo que es la prevalencia. Esta pues corresponde a la proporción que indica la frecuencia de un evento. Se define generalmente como la proporción de la población que padece la enfermedad dentro de un estudio en un momento dado. Acá pues podemos ver una imagen que fue tomada de la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues nos presenta los casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial hasta la fecha del 6 de marzo, en la cual podríamos tomar datos para obtener una prevalencia en la población. También mencionar que existen dos tipos de prevalencia: la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Al hablar de tendencia e incidencia, es importante resaltar tres aspectos, que son la incidencia según la persona, según el lugar de residencia y según el tiempo. Estas pueden obtenerse cuando se estudia la morbilidad y mortalidad de las enfermedades, y en epidemiología descriptiva es fundamental e implica cómo se distribuye la enfermedad en la población. Además, cuando se presenta la tendencia de las tasas en determinado periodo y se observa que con el tiempo la incidencia va en aumento, debe interpretarse que el riesgo de desarrollar la enfermedad en la población de estudio va en aumento. Las medidas de asociación son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que determinada enfermedad o evento de salud, o también llamado efecto, se asocia con un determinado factor o causa. Existen dos razones: la de prevalencia, que se obtiene al analizar enfermedades en un periodo de exposición conocido, mientras que la de monomios de prevalencia es en un periodo desconocido. Cabe resaltar que se toman en cuenta que se utilizan las tablas 2x2 para realizar estos estudios. En el ejemplo de la izquierda de razones de monomios, se observa que el valor de odds ratio debe ser mayor o menor que 1 para tomarlo como un factor de asociación positivo o negativo respectivamente. Tanto para el ejercicio, lactancia e índice de masa corporal, se observa que son factores de riesgo positivos para el posible desarrollo de cáncer de mama, ya que en los intervalos de confianza no pasa sobre el valor de 1, siendo este el del efecto. Además, los valores de P también se relacionan, ya que al poseer un intervalo de confianza del 95%, estos valores deben ser menores a 0.05. En el de la derecha, el estudio de metaanálisis de cohortes en relación al estudio de riesgo de demencia según la categoría de depresión. El consenso total del estudio analizado, overall, demostrado en la parte inferior, demuestra que no se puede concluir que la depresión sea un factor de riesgo para la demencia, ya que el riesgo relativo o RR al poseer un valor de 1.54 no se encuentra en el punto de no efecto, siendo este 1, pero el intervalo de confianza va de 1.05 a 2.24, lo cual nos aleja del punto de no efecto lo suficiente, invalidando la asociación de riesgo. En las medidas de impacto potencial son importantes tres. Tenemos el riesgo atribuible, que es la diferencia entre el riesgo en expuestos y no expuestos. De esta se obtiene la proporción de enfermedad que podrá disminuirse al eliminar el factor de riesgo. También tenemos la fracción etiológica de expuestos, que indica el porcentaje de incidencia de enfermedad que evitaríamos en los expuestos al eliminar el factor de riesgo, el cual viene dado por la fórmula aquí mostrada. Y también, por último, tenemos la fracción etiológica poblacional, que es la proporción del total de los efectos producidos por la exposición, y también viene dada por la fórmula aquí presente.
A lo largo de la pandemia del COVID, muchos científicos se han preguntado si el SARS-CoV-2 tiene algún efecto neurológico en los pacientes a los que infecta. Sin embargo, hoy en día se teoriza que la fuerza de asociación entre estas dos variables es bastante débil a pesar de la amplia gama de manifestaciones neurológicas reportadas. Y algo importante es que el retraso entre la infección y la presentación neurológica puede dar una pista sobre los mecanismos de la asociación de estas dos variables. Además, los pacientes con manifestaciones neurológicas han tenido una enfermedad respiratoria grave por COVID-19 por lo general. El vehículo de investigación ideal para este tema sería un estudio de control de casos. Sin embargo, el diseño se vería afectado por la alta exposición de las personas. Y es importante mencionar que otros virus respiratorios como la influenza son desencadenantes bien establecidos del daño del sistema nervioso central. Como conclusiones podemos decir que las medidas para describir poblaciones tienen que ser interpretadas bien para que sean utilizadas a fin de tomar decisiones en diferentes escenarios y también deberán servir para llevar a cabo estudios de investigación para determinar alguna etiología y disminuir la morbilidad o mortalidad de una población determinada.